Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana, Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y estamos en la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 4, iniciando el capítulo 4 y vamos a ver los primeros 3 versículos. El tema se llama Una razón gloriosa para estar firmes en el Señor. Repito, una razón gloriosa para estar firmes en el Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por los cuidados y las bendiciones que nos das a diario, Señor, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, Señor. Señor, te pido que me perdones por toda iniquidad, todo mal pensamiento, todo pecado, Señor, que pueda traer estorbo, Señor, para que yo pueda estar en comunión contigo. Y esta palabra, Señor, sea con tu autoridad, con tu poder, que el Espíritu Santo dé convicción y prepare los corazones, Señor. Obra en tu iglesia, Señor, edifícala y obra en las personas que aún no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos como tuviste de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Estamos iniciando el capítulo 4. Ya casi terminamos con esta carta. Y recordemos que la semana pasada el apóstol Pablo nos dio una tremenda exhortación como ciudadanos del cielo que ya somos, ¿no? Los que ya son cristianos, somos ciudadanos del cielo. Y él dice que si ya somos, que debemos vivir como tales. Él nos exhortó fuertemente a imitar a los que son buenos ejemplos y a ser buenos ejemplos para los demás. Y hoy inicia este capítulo 4, Pablo, de alguna manera da como una continuidad, pero nos va a exhortar a estar firmes en el Señor y nos va a dar una poderosa razón, poderosa y gloriosa, es esa razón para que estemos firmes en Él. Leamos nuestro texto, capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 al 3, y dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y esos van a ser nuestros 3 versículos de hoy, nuestro texto de hoy. Y estamos viendo que el apóstol Pablo está conectando con lo anterior que vimos la semana pasada, con este inicio de este capítulo 4, al decir así que. Esta palabra, esta frase, da una conectividad. Es como si él dijera, ya que ustedes, lo que vimos anteriormente, son ciudadanos del cielo, estén firmes en el Señor. Así que vemos que aquí está reforzando, o sea, primero nos recuerda, ya que son así, estén así, y entra con un refuerzo de una poderosa razón que es la seguridad de estar en el libro de la vida, estar escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Porque aquí en esta tierra tenemos que recordar lo que Pablo enseñaba anteriormente, que estamos de paso, como extranjeros o peregrinos, y como tales, Pablo estaba exhortando a los filipenses a que deben enfocarse en su residencia que es en el cielo. Y esto también va para nosotros hoy día. Esta carta también, aunque no somos filipenses, pero esta carta es para todo aquel que la lea, todo cristiano aquel que la lea. Entonces aquí estamos viendo que Pablo está recordándoles su residencia futura, porque son moradas, de hecho hemos visto en la Biblia que son moradas que el Señor ha preparado para nosotros en el cielo. De hecho, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, ahí vemos que el Señor les decía a los discípulos, y nos dice hoy a nosotros también, no se turbe el corazón, o sea, no estén tristes, apagados o enfocados en otras cosas, porque prepararé, dice, iré a preparar sus moradas. Hay moradas para los cristianos en el cielo. Somos del cielo, no pertenecemos a esta tierra, estamos de paso como extranjeros, como peregrinos, y esas moradas el mismo Señor Jesucristo las fue a preparar para que cuando nosotros partamos, ya sea que morimos o Cristo venga por su iglesia, vayamos a ese lugar de residencia, porque de ahí somos, ahí pertenecemos, ya que somos regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, esto quiere decir que debido a la promesa de la resurrección futura,
los filipenses y todos los verdaderos cristianos tenemos esta poderosa y gloriosa razón para buscar el estar firmes en el Señor. Ese es el enfoque que tenemos que tener, el estar firmes en el Señor debido a esta poderosa y gloriosa razón. Entonces Pablo llama a los filipenses, aquí vemos que dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados, vuelve a repetir Pablo, y dices, wow, hermosas palabras de este apóstol dirigidas a esta iglesia, a los Filipos. O sea, realmente vemos acá cuántas palabras hermosas está diciéndole a ellos, y qué hermoso sería que pues nuestros hermanos en Cristo se refirieran así de nosotros, esos hermanos que ya nos conocen, o que nosotros nos refiriéramos así de hermanos que ya conocemos. Pero lamentablemente hoy día pues existen estas rivalidades, existen entre las congregaciones como que hay contiendas, hay celos, hay envidias, y pues yo creo que esta es una equivocación, porque pues prácticamente el enemigo es otro. No estamos identificando al enemigo, somos hermanos en Cristo, fuimos reconciliados para estar en unidad, y debemos reconocer que ellos no son nuestro enemigo, y deberíamos tener este enfoque en los hermanos. Son amados hermanos en Cristo. Cristo nos ha amado a ambos. Entonces Pablo amaba a todos los hermanos en Cristo. Es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Y aunque no era el pastor personal de los filipenses, lo fue en un principio, pero Pablo era de sembrar, o sea, iglesias e irse a buscar dónde sembrar por allá, ¿no? Entonces, no era el personal, pero él fue quien nos llevó a Cristo. Él fue quien plantó esa obra, esa iglesia. Y aunque amaba a todos los hermanos en Cristo, vemos que con los filipenses era diferente. Hemos visto esto desde el principio de la carta. Había un cariño especial por ellos, por cómo ellos eran con él. Esto tiene mucho que ver, hermanos. Si tu pastor se sintiera amado y sintiera que fueran su corona, como en este caso Pablo, él sentía que eran su corona, créeme que se dirigiría a sus congregantes de esta manera: hermanos amados, deseados, corona mía. Pablo usaba estas palabras tan hermosas, pero tienes que saber que no eran vacías, no eran fingidas, sino reales, que venían del corazón de Pablo, inspirado por Dios. O sea, Dios hablando a través de Pablo, Dios te habla a través de Pablo aquí en esta carta. Y Pablo, pues obviamente, como estaba alineado con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, pues estaba en sintonía con Dios. Así que también Pablo tenía este sentir por los filipenses, porque Pablo tenía el mismo sentir que había en Cristo. Entonces Pablo quiere dar su todo por estos filipenses para llevarlos a conocer más el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, según Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Y esto que Pablo expresa por los filipenses es algo que no venía de él, sino que tenía que venir de Dios. Cristo murió y resucitó, los hizo hijos de Dios. Juan 1:13 dice, no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, ahora que son amados de Dios, son hermanos con Cristo, hay ese amor derramado en ellos, son unidos por la muerte y la resurrección de Cristo, y esto es algo que te lleva a amar a los demás. Esto es algo hermoso, algo glorioso. El amor fluye, hermanos, pero el verdadero amor, no el amor que enseña el mundo, el bíblico. Entonces ya con esto, el que se convirtió a Cristo, el que ahora ya es cristiano, tiene una nueva identidad. Antes eran del diablo, eran del mundo, eran de las tinieblas, pero ahora son hijos amados de Dios. Todo aquel que rinde su vida al señorío de Cristo se hace un hijo amado de Dios, y se evidencia por el amor a Dios y por el amor a los demás, hermanos. Aquí se va a evidenciar. Y ese amor es reflejado, lo que tú haces en acción por ellos, y por qué lo haces por ellos, y por quién lo haces por ellos. O sea que Cristo es el eje central. Es lo que va a evidenciar ese amor divino. Ese amor divino. Entonces, tanto los filipenses como Pablo tenían ese mismo amor y tenían ese mismo sentir. Y Pablo dice, amados y deseados. ¡Wow! O sea que Pablo obviamente los amaba,
pero también quería estar con ellos, deseaba estar con ellos, abrazarlos, trabajar juntos en la obra del Señor como lo habían hecho antes. Y esto era su gozo. Ellos eran su gozo para Pablo, porque Pablo veía el fruto de amor en ellos y tenía la certeza que estos filipenses a los que se estaba dirigiendo desde prisión, porque Pablo estaba en sus prisiones, eran verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Y como vimos desde el inicio de la carta, Pablo tenía este amor especial por ellos porque ellos eran amorosos con Pablo y Pablo con ellos. Pero ese amor de ambos, recuerden, venía de Cristo. Venía de Cristo. El amor derramado en nosotros viene de Cristo, hermanos. No es de nosotros, viene de Cristo. No es un amor superficial y egoísta como el mundo nos ha enseñado, como hemos copiado, sino el amor bíblico, ese amor que Cristo da. Porque el amor del mundo, pues, es superficial. El amor del mundo es vano. El amor del mundo es sentimental, es de labios para afuera. Totalmente contrario a lo que es el amor de Cristo, porque el amor de Cristo es demostrativo, es sacrificial, no es egoísta. De hecho, Pablo cita en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, allá al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es totalmente contrario al amor del mundo. Y estos hermanos de Filipos, la gran mayoría, amaba a Pablo, no de labios para afuera, sino demostrativamente, utilizando estos verbos. Sin envidia lo amaban, sin buscar lo suyo, sin guardar rencores, sin jactancia, sin orgullo. Y Pablo les escribe esta carta a los filipenses porque también los amaba, y fueron también por varios motivos. Primero, pues para agradecerles la ofrenda que habían enviado con este Epafrodito que ya vimos anteriormente. Entonces vemos que los filipenses estaban demostrando su amor en acción. No solo lo decían, no solo oraban por él, sino que enviaron a Epafrodito con una ofrenda. Así que no fue de palabra, sino que hicieron algo por él. La acción. Y Pablo les escribe a los filipenses para agradecerles, porque pues él no podía ir a verlos. Él quisiera ir personalmente, pero estaba en prisión, y les escribe correspondiéndoles y les agradecía porque pues lo que estaban haciendo por él, se preocupaban por él, aparte de que oraban mucho por él, pues enviaron a Epafrodito para darle esa ofrenda y siempre estuvieron atentos por él. Y él estaba escribiendo, agradeciendo, pero también les escribía para enseñarles más de Cristo. Él siempre estaba preocupado y ocupado para enseñarles más de Cristo, para que también supieran que Epafrodito, que fue enviado de parte de ellos, cuando llegó allá se enfermó gravemente. Y pues obviamente se había recuperado de esa enfermedad por la gracia de Dios, y pues qué mejor que enviárselos y que ellos pudieran verlo y corroborarlo en persona. Entonces también estaba recordando en esa carta que los estaba exhortando, pero con amor. Les estaba diciendo que ya que Cristo los había salvado, pues que recordaran que no era para que fueran independientes. No fue para que estuvieran desunidos, sino que fueron salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús para vivir una vida en unidad. La iglesia. Porque se había suscitado problemas en la iglesia de Filipos durante sus prisiones de Pablo. Y como dijimos, habían desacuerdos, habían tensiones, habían rivalidades, pero no fueron por la doctrina, no fueron por los judaizantes, no fue por filosofías o evangelios torcidos o gnósticos, sino por rivalidades. Habían rivalidades, necesitaban recuperar el mismo sentir que los había unido en los primeros días que ayudaron a Pablo en la predicación del evangelio en su propia ciudad, allá en Filipos. Entonces necesitaban ser exhortados por Pablo para que cambien ese comportamiento equivocado que tenían en ese tiempo. Parte de la enseñanza del apóstol Pablo pues fue usando siempre el día del Señor, casi en toda la carta. Pablo usa este enfoque como diciendo, tomando en cuenta que viene el Señor, ustedes deberían de andar de esta manera. Y pues lo menciona como esa promesa llena de esperanza, pero también llena de motivación. Así que Pablo exhortaba tocando el hecho futuro,
el cual influye en las vidas de los filipenses. Recuerden lo que va a pasar, lo que va a venir. Y los motivaba, los influenciaba. Pero no solo influencia a estos filipenses, cuando nosotros leemos esta carta nos influencia también a nosotros, a todos los cristianos, pero también influencia a aquellos que no lo son. Este tema va a mover a estas personas que no son, a buscar el Evangelio, a buscar a Dios, a buscar la misericordia de Dios. Porque esta promesa futura influye cualquier presente, hermanos, cualquier presente. Cuando Pablo dijo gozo y corona mía por los filipenses, aquí estaba utilizando una palabra griega antigua de una corona que se daba por decir los juegos, como una corona de flores para un atleta porque habían ganado la carrera, ¿no? Entonces era una corona que denotaba un logro. No era una corona para rey, sino para alguien que se esforzó, que ganó por su esfuerzo y trabajo. Entonces los filipenses, mientras ellos estuvieran esforzados, firmes en el Señor, eran como esa corona, como ese trofeo y alegría para Pablo. Gozo, corona mía, dice, corona mía, gozo y corona mía. Eran ese gozo, eran esa alegría, era ese premio para Pablo por su arduo trabajo en ellos. Pablo estaba esforzado en darles a conocer cada vez más de Cristo. Entonces ellos estaban buscando, obviamente, que estar firmes en el Señor, porque Pablo los estaba exhortando a que buscaran esta firmeza. Y les dice, amados, estad así firmes en el Señor, amados. Y vuelve a repetir, amados. 2 veces les llama amados. Entonces vemos cuánta diferencia hay a otras cartas. Y vemos que había algo especial por ellos, porque ellos tenían algo especial con Pablo. Estaban derramando ese amor, estaba fluyendo ese amor de ellos hacia Pablo y de Pablo hacia ellos, y por eso había esta diferencia. Y podemos notar que solo podemos estar firmes cuando estamos en el Señor. Cualquier otro lugar, cosas materiales o personas, no es un lugar seguro para estar firmes. Solo en el Señor podemos estar firmes. Y Pablo, pues aquí vemos que está rogando a 2 mujeres en el versículo 2. Y como muchos han dicho que solo se le ruega a Dios, pues aquí vemos que hay una equivocación de ese comentario. Porque aquí vemos que Pablo le ruega a estas 2 mujeres, y no solo a esas 2 mujeres, también le ruega al compañero. Así mismo te ruego a ti también, compañero fiel. Pero bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo rogaba a estas mujeres y también a su compañero fiel, para que este compañero fiel las ayudara a su diferencia que tenían ellas, para que sean de un mismo sentir, para que arreglen sus desacuerdos y se enfoquen en Cristo. Es lo que Pablo le está pidiendo a este compañero fiel. Estaba rogándole a ellas, estaba rogándole a ellos para que este compañero les haga entender a ellas y pudieran estar en ese mismo sentir. Aparentemente estamos viendo que esas 2 mujeres tenían un problema. Tenían una contienda, una fricción en la iglesia, y Pablo, pues en lugar de tomar a favor un bando, él dice, hay que resolverlo, y le da el encargo a este compañero fiel de que las ayude. O sea, les ruega a que sean de este mismo sentir en el Señor. Entonces, cualquiera que fuera el problema, aquí no se menciona cuál fue el problema de Evodia y Sintinké, pues muestra que ellos habían perdido el enfoque, que se habían olvidado que tenían una misión en esta tierra. Y todo aquel que se convierte en Cristo tiene una misión, la gran comisión. Tiene que llevar el Evangelio, tiene que poner su mirada en Cristo, tiene que llevar el Evangelio para que otras personas, así como ella recibió la gracia, reciban la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y tenían esa misión, y también se le olvidaba a ellas que tenían una herencia en común en Cristo. Habían olvidado todo esto y se enfocaron en cosas que son pues sin importancia, que son cosas que no deben tomarse importantes, sino que deben tomarse como basura. Y ellos pues olvidaron lo más importante. Olvidaron el tesoro eterno que les guardaba a futuro. Y Pablo pues se los quiere recordar y les ruega, y le ruega a su compañero fiel, quien quiera que fuera, porque no dice su nombre, le encarga que ayudaran a estas mujeres, a esas mujeres que habían combatido con él para llevar el Evangelio
a que arreglen sus diferencias y se enfoquen en Cristo en el versículo 3. Entonces el compañero fiel supuestamente tenía que de alguna manera ayudarles a que ellas se reconcilien y que ellas vinieran a tener otra vez ese mismo sentir en el Señor. Estas mujeres cristianas, dice Pablo, que combatieron con él para llevar a expandir el evangelio. O sea, ellos estaban enfocadas antes, se desviaron y suele suceder. Suele suceder. Llegamos a perder el enfoque. Entonces estas dos mujeres llamadas Evodia y Sintique, estamos viendo que ellos fueron colaboradores de Pablo en Filipos, pero tenían acá un problema y debían fortalecerse. O sea, estaban débiles porque cuando se debilita a alguien pierde ese enfoque, pierde ese estar firmes, esa firmeza. Entonces aquí estaban débiles, debían otra vez enfocarse, debían otra vez estar firmes, pero para eso tenían que fortalecerse en el Señor y el poder de su fuerza para estar firmes, tocantes a la promesa futura. O sea, tocantes, o sea, me refiero a que tengan la certeza y tengan la seguridad que es lo mismo, ¿no? De que ellos tienen esa promesa, esa herencia futura. Porque la idea de que ellos volvieran a Cristo, obviamente tenían que volver a llenar su mente y su corazón de todo lo que Cristo es, de lo que viene, mirar a Cristo a través de su palabra, llenarse de Cristo para llegar a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para que llegaran a tomar todas esas diferencias y el orgullo que les estaba impidiendo volver a tener la mirada en Cristo como basura. Pablo lo había enseñado anteriormente. Entonces, si esto ocurría en sus vidas de esas mujeres, y si esto ocurre, hermanos, en nuestras vidas hoy, como cristianos que somos, ese afán va a desaparecer de esos problemas, de situaciones. Nuestro principal enfoque será conocer a Cristo más y más y dejarnos conformar a la imagen de Cristo para que podamos ser usados por Cristo para tocar la vida de otras personas para bendición, porque esa es la finalidad. Y esto pues va a producir paz en tu vida, en tu congregación, y esto iba a producir paz en la congregación de los filipenses. Sería el resultado en esa iglesia, es el resultado en tu vida y en tu iglesia. Por eso Pablo usa estos adjetivos para comunicarles el profundo afecto que siente por ellos. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, amados, vuelve a decirles. Entonces nosotros como amados hijos de Dios podemos influir para cambiar a otros cristianos a acercarse más al Señor si abrazamos esta enseñanza, si abrazamos todo esto que nos está mostrando el Señor, porque hay algo tanto en el que está en comunión con Dios como el que se ha distanciado de Dios, lo cual puede ser usado para la gloria de Dios. Así que este es nuestro enfoque. Pablo pues obviamente recuerda a esas mujeres que ellas eran como soldados. Ellas militaron con Pablo, lucharon al lado de Pablo cuando inició la obra en Filipos. Así que tú, hermana en Cristo, mujer cristiana, tú puedes trabajar junto con los hermanos para la obra de Dios, pero hay que tomar en cuenta que tienes que ser canalizada por tu líder para que sea con prudencia, porque tú eres una mujer que tiene que ser respetada y tiene que darse a respetar. Al igual que los varones tienen que respetar, y al igual como los colaboradores que Pablo menciona acá, él dice cuya vida y testimonio pues confirmaban que trabajaban duros, que tenían ese mismo sentir. Igual los varones de hoy tienen ese encargo de trabajar en la obra del Señor, porque han nacido de nuevo y debemos tener ese mismo sentir como estos colaboradores de los que Pablo habla, enfocados en ese mismo sentir. Así que tanto las mujeres como los hombres tenían que tener ese mismo sentir que Pablo tenía. Lo igual para nosotros, tenemos que tener ese mismo sentir que Pablo tenía. Ese sentir sabemos que es el del Señor Jesucristo, para que podamos servir correctamente a Dios. No como nosotros creamos, no como nuestro corazón nos diga, no como otros quieran, sino como está escrito. Porque ellas eran, y ellos, los colaboradores también, cristianos amados y deseados.
eran de Cristo y sus vidas glorificaban a Dios y eran como una corona para Pablo, porque su labor, obviamente por la labor de ellos, le hacían sentir a Pablo que trabajó bien con ellos, que trabajó bien con ellos. Entonces estaban bien enfocados en Cristo, estaban bien enfocados en sus intereses, se desviaron, Pablo los vuelve a querer meter, les ruega, usa a ciertas personas para que vuelvan a enfocarse, para que sean otra vez esas personas que tienen el mismo sentir, que glorifican a Dios y no están enfocados en sus propios intereses, porque aquí estamos viendo que ellas estaban en sus propios intereses, su propio orgullo, tenían sus problemas, pero no, nosotros tenemos que tener ese enfoque como lo tenía Timoteo en Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21. Allá Pablo dice que Timoteo tenía ese mismo sentir que Pablo tenía, porque Timoteo se interesaba fielmente por los filipenses. Y en el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo no se enfocaba en lo suyo propio, sino que se enfocaba en los demás. O sea, sí se enfocaba en lo de él, pero también en lo de los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque enfocarnos en nosotros mismos es lo que trae problemas, es lo que trae contiendas, es lo que trae celos, divisiones. Entonces Pablo habla de estos colaboradores, refiriéndose a los de esta cita que estamos viendo, como que ellos tenían la seguridad de la salvación. O sea, Pablo está diciendo que era seguro que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y estas son tremendas palabras. Pablo no diría esto si el Espíritu Santo no lo estuviera dirigiendo. Recuerden que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo exhorta con amor, no condenando, sino transmitiendo ánimo, pero al mismo tiempo recordando que estaban ellos con esa certeza, o sea, que estaban escritos en el libro de la vida. Entonces Pablo sabía cuándo y cómo hablar, porque exhorta fuertemente, pero exhorta con amor. Vuelvo a repetir, no estaba condenando. Pablo sabía que este problema que se suscitó en la iglesia de los filipenses, pues era algo que tenía que aclararse ya. A la de ya, porque era un estorbo para el propósito por el cual Dios te ha salvado, ¿no? Entonces había una persona acá que vemos que menciona Pablo, aparte de ese compañero fiel, vemos que dice que hay un tal Clemente, que también trabajó con Pablo. Pero pues hay un Clemente que menciona aquí la Biblia, ¿no? Que dice que era líder de Roma, pero aún no sabemos si es este mismo Clemente mencionado en esta cita de Filipenses. Pero Clemente, pues en esos lugares era un hombre muy común en el mundo romano. Pero lo que sí está claro acá es que todos estos que Pablo menciona en esos versículos tenían el más grande honor, el más grande privilegio de tener sus nombres en el libro de la vida. ¡Wow! Y eso es lo que hay que saber y estar seguros de ellos. Es algo tremendo. Y muchos se preguntarán, pues, ¿qué es eso del libro de la vida? Y pues, ¿vida en la tierra o vida en dónde? Y si vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, vamos a explicar un poco de esto. Y dice el versículo 11, vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros, fíjense, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida, en este contexto, ahí se encuentran los nombres de aquellos que vivirán con Dios eternamente en el cielo. O sea, estos que ya fueron salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Este es un rollo de aquellos que están inscritos en ese rollo, que son salvados por la gracia de Dios, porque no es algo que tú mereces, es inmerecido. Entonces también se le llama no solo libro de la vida, sino también se llama libro de la vida del Cordero, porque contienen los nombres de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 13:8 dice, y lo adorarán todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice también: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este es el mismo libro que estamos mencionando acá, que Pablo menciona, mejor dicho, en el versículo 3, cuando dijo que los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Es el mismo libro del Cordero. Entonces Pablo estaba asegurándose de que estos filipenses de los que hablaba, estaban sus nombres escritos en este libro del Cordero. Y eso es algo tremendo, hermanos. O sea, esto debe de traer algo a tu vida, porque para ellos esto es fortunio, esto es bienaventuranza. O sea, ellos son afortunados, son privilegiados. Pero déjame decirte que si tú no sabes de esto, también debe moverte y también vas a ser afortunado a que te muevas a ser diligente, porque déjame decirte que con certeza el Señor ha revelado en su Biblia que todos, no hay uno que no, todos tienen la oportunidad de ser salvos. Y esto es por medio de Cristo, el arrepentimiento y la fe. Se nos ha dado a todos la oportunidad, sin excepciones. No hay uno que no, todos tienen la oportunidad. Lamentablemente no todos lo quieren abrazar. Y por eso es importante que nosotros escuchemos esto, porque esto nos debe mover. A las personas que no son, deben moverlas más todavía, porque tristemente el evangelio de Cristo es rechazado. Y tristemente están rechazando la oportunidad de ser salvados y que sus nombres estén en el libro del Cordero. Entonces, los que rechazan lo hacen porque no les gusta lo que escuchan. Están totalmente orgullosos, soberbios con lo que Dios ha dicho y revelado en su palabra. No les gusta escuchar de su pecado, no les gusta escuchar que son destituidos de la gloria de Dios, o sea que no pueden ir al cielo por sus obras, por su moralidad, porque tienen un estado condenatorio y no pueden hacer ellos nada para salvarse. No les gusta escuchar esto. No les gusta escuchar que si rinden su vida al señorío de Jesucristo, podrán ser salvados por Él. Y que en consecuencia a ser salvados por Cristo viene una santificación, que deben vivir en santidad. No les gusta. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque a todos les gusta su pecado y la gran mayoría no lo quiere dejar. Está aferrado a su juguete, por decirlo así. No quiere soltar su pecado. Prefieren su pecado que a Cristo. Prefieren su pecado y sus placeres y deleites que ser salvados para ir al cielo. Ellos prefieren sentir el placer momentáneo, enfocado en lo que el mundo enseña, a que a futuro tú llegues a la presencia de Dios. Tristemente prefieren todo esto que a Cristo, y esto es un hecho, que sus nombres no estarán en el libro del Cordero. A los que dicen ser cristianos, pregúntate cómo puedo estar seguro de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces deberías asegurarte de ello, deberían, hermanos, asegurarse de ello, tener la certeza, la seguridad de ser salvados, de ser salvos por Cristo. Y si descubren que no lo son, porque mucha gente vive engañada, no hay fruto en ellos, y es notable que no lo son, escuchen el evangelio y rueguen a Dios que les dé arrepentimiento y fe verdaderos para poder arrepentirse de su pecado genuinamente y crean en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Apocalipsis 3, 5 y 6 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga. Acá no quiere decir que te vas a esforzar para ganar la salvación, porque la salvación no se puede ganar, hermanos. La salvación es por gracia. Esto es porque no tenemos la información correcta y pensamos que por ser buenas personas, por ser morales, por ser generosos, por ser caritativos, por cumplir ciertas reglas, podemos llegar al cielo. No se puede. Así que esto es algo que Dios va a hacer en ti. Si tú te pones a escuchar el evangelio de Cristo, si tú te pones a rogarle a Dios por misericordia para que Él haga la obra en ti. Cuando Él haga la obra en ti, cuando Dios haya hecho esa obra en ti, eres salvo.
En ese momento te ha salvado por su gracia, no lo mereces, es por su gracia, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces en ese preciso momento tu nombre estará escrito en el libro de la vida y nunca será borrado. Es un hecho que irás al cielo con Dios, pero tiene que Dios hacer la obra en ti. Pero si tú no eres salvado, si Dios no hace la obra en ti, si no eres salvado por Cristo, irás a un lugar de terror. Hay ese lugar de terror. Esto es lo que les molesta, pero esto es lo que hace que ustedes se pierdan y queden en ese estado condenatorio y no estén sus nombres en el libro de la vida. Así que haz a un lado tu orgullo, haz a un lado tu soberbia, porque si sigues así irás a un lugar de terror. Por eso te estamos recomendando que escuches el Evangelio de Cristo como lo más importante en tu vida, que clames a Dios por misericordia para que haga la obra en ti y te salve, para que así nada, escúchalo bien, nada te pueda separar del amor del Señor Jesucristo, como dice Romanos 8, 31 al 39. En ese texto el apóstol Pablo afirma con autoridad, esa autoridad que Dios le dio como apóstol, que él estaba convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ya que eres salvado por la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Nada te puedes separar. Él dice acá que ni los problemas, que ni las guerras, que ni las enfermedades, que ni la vida misma, que ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni las adversidades, ni los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho ni la muerte misma, nada en toda la creación, dice Pablo, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Por eso ves que estamos dándote el Evangelio, porque queremos que tú seas salvo y veas que nada te podrá separar del amor del Señor Jesucristo. Y esto es algo increíble, o sea que no es creíble. Tiene que ser Dios Espíritu Santo que te dé convicción para creer espiritualmente esta verdad, porque como que no nos cabe. Porque podrías imaginarnos a alguien ayudando o salvando a alguien más, pero no al grado de llegar a convertirlo en parte de tu familia, porque no salvas a alguien de algún mal siendo tu enemigo y lo adoptas como hijo y le das herencia. Pero el Espíritu Santo es quien da convicción, nos convence de todo esto, hermanos. Creemos fielmente que somos salvados del castigo eterno y que seremos llevados por Dios al cielo cuando nosotros rendimos nuestra vida al señorío de Jesucristo, cuando Él hace la obra en nosotros. Y esto, hermanos, es porque escuchas el Evangelio, porque rindes tu vida a Cristo, porque Él ha puesto arrepentimiento y fe si tú estás clamándole a Dios misericordia para salvación. Entonces ningún cristiano, ya siendo cristiano verdadero, debe dudar de su salvación que hay en Cristo Jesús. Esa salvación es eterna, es eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 al 30, dice lo siguiente: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre me las dio, Él me las dio. Y Él es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y esto debe mover al que es cristiano y al que no es cristiano a buscar la misericordia de Dios. Al que es cristiano a firmarse, hermanos, a estar firmes. Y al que no lo es, buscar la misericordia de Dios, buscar el Evangelio, rogarle a Dios que tenga misericordia para que haga la obra en ellos. Aunque es lamentable que muchos sigan rechazando el Evangelio, siguen ignorando la verdad de Dios, esto no lo creen, esto lo toman como cualquier cosa, como un conocimiento, pero no como cosa seria. Y el juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis 20, que leímos al 11 al 15, es un juicio que será real, hermanos. Dios hará un juicio para estos que rechazan e ignoran el Evangelio de Cristo. Es el juicio que se les dará a ellos sin excepciones. ¿Por qué digo sin excepciones? Es que a lo mejor yo soy el presidente, o yo soy tal cantante, o yo estuve en una iglesia pero nunca te convertiste. Así que nada tiene que ver esto acá. Tú vas a recibir ese juicio si no eres de Cristo.
No tiene nada que ver tus obras, no tiene nada que ver tus riquezas, tus logros, tus metas, tus propósitos, ni tus estudios o títulos, no tendrán nada que ver. Todos los que no son cristianos, hermanos, los que no rindieron su vida al Señor Jesucristo, serán juzgados para castigo. Y así estaba yo en esa condición, y mis hermanos en Cristo igual. Y Dios tuvo misericordia de nosotros como la tiene de ti, pero no sigas rechazando el mensaje de Cristo. No lo sigas rechazando. Este pasaje deja bien claro que nadie en este juicio que va a hacer el Señor tiene su nombre en el libro de la vida. Nadie. Si tú rechazas, ahí no vas a estar inscrito. El destino de los impíos, que son los que pecan contra Dios y no se arrepienten, está sellado. Sus nombres no están en el libro de la vida, y esto nos va a doler porque se va a ir familia, se va a ir amigos, se van a ir conocidos y se van a ir personas. No queremos que nadie, hermanos, ni tu peor enemigo se vaya a este lugar, y por eso seguimos predicando el evangelio de Cristo. Búrlese quien se burle. Búrlese quien se burle. Entonces el destino de los impíos es un hecho. No estará el nombre de ellos en el libro de la vida. Su castigo es seguro. Contrario, hermanos, a los que rindieron y a los que quieren rendir y van a rendir su vida al señorío de Cristo, estos son vencedores, pero no por ellos mismos, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Un vencedor es una persona que se le ha dado la salvación por gracia sin merecerlo. ¿Qué hizo? Vuelvo a repetir, escuchó el evangelio, rogó a Dios por misericordia para salvación, y Dios hizo la obra en él, puso en él arrepentimiento y fe genuinos. Y este hombre o mujer se arrepintió genuinamente en fe y se rindió su vida a Cristo, y él ha sido salvado. Es un vencedor, es una persona que se le ha dado la salvación por gracia, porque rindió su vida al señorío de Jesucristo. Por eso son victoriosos sobre las tentaciones, sobre las pruebas y los males de este mundo, sobre las adversidades. Vendrá todo lo que quiera venir y ellos son victoriosos. Es un vencedor. Es alguien que ha sido redimido y que vive esforzado en la santificación. Anda en santidad. Así que los que son salvos deben tener la certeza de que sus nombres están escritos en este registro de Dios, porque tiene la promesa de salvación eterna, porque Cristo conoce a los que son suyos y ha puesto él personalmente sus nombres en su libro por siempre. ¡Wow! Tremendo. Y esto quiero que tú lo vivas, persona que aún no conoce al Señor. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un conocido, cualquiera. Tú tienes la oportunidad, si seas el más malvado del mundo, tienes la oportunidad de ser salvado por Cristo. Por eso nosotros, los que somos cristianos, debemos buscar la firmeza. Nosotros tenemos que ayudar a esas personas, tanto que están desviadas como los que aún no conocen al Señor. Para eso estamos. Y hay una poderosa razón para hacer todo esto. Y esa poderosa razón, esa poderosa promesa, es nuestra gloriosa residencia en el cielo con Cristo y su gloria. Donde no habrá enfermedad, donde no habrá muerte, donde no habrá ya nada sino santidad y gloria. Y wow, disfrutando de Cristo, disfrutando de Él, de su resplandor, de su gloria. Entonces, hermanos, no olvidemos que nosotros, los que ya somos salvos, debemos ser puentes de bendición para esas personas que están desviadas, que conocen a Cristo, pero también para esas que aún no conocen a Cristo. Y nos da Pablo una razón gloriosa para estar firmes en eso, firmes en el Señor. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, es Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Libertad, te doy gloria.
logré.